Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, sí, Buenas tardes. Bueno, jóvenes, un verdadero gusto, un honor y un privilegio el poder compartir virtualmente con ustedes el día de hoy. Vean, de momento, don Walter no se nos ha integrado a la actividad virtual. Me imagino que ha presentado algún tipo de inconveniente, pero vamos a iniciar de forma puntual la clase prevista para el día de hoy. Decirles de entrada, ¿verdad? Que me siento muy feliz, realmente motivado de volver a un nuevo ciclo universitario en nuestra querida y amada Universidad de Costa Rica. Sean ustedes bienvenidos para este nuevo semestre que inician ya particularmente en el segundo año de la carrera, lo cual es verdaderamente importante para ustedes porque, y es mi perspectiva, ya en el segundo año de la carrera uno realmente sí comienza ya a entrar de lleno a lo que es el derecho así con mayúscula, ¿verdad? Ya comienzan ustedes con los cursos más especiales de penal, de administrativo, de constitucional, de procesal, y en este segundo curso de Derecho Romano vamos a respetar la línea metodológica que ha tenido don Walter Antillón en el primer semestre que tuvo con ustedes, pero obviamente también mi persona pues va a intentar darles algún enfoque que humildemente les pueda colaborar para su proyección profesional. Lo primero que quiero realizar es una aclaración. Vean, a mí la plataforma Zoom me come un poco porque todo el año pasado y en los últimos meses donde trabajo, donde me desempeño, donde realizo las audiencias judiciales virtuales es en la bendita aplicación de Microsoft Teams. Y Zoom es un poquito diferente. Incluso el año pasado, cuando hacía las sesiones virtuales con los estudiantes, con los compañeros y compañeras de ustedes que actualmente van para tercer año, lo hacíamos mediante audios subidos en Google Drive o también en algunas ocasiones utilizamos, pero la aplicación de Microsoft Teams. Entonces, si eventualmente me come un poquito esta aplicación de Zoom, ahí las disculpas del caso. Muy bien, vean, lo primero que yo quiero indicarles a ustedes es, obviamente, presentarme, que me conozcan un poco. Mi nombre es Luis Mariano Argüello Rojas, soy egresado de la Universidad de Costa Rica, de la sede de Occidente. Hace 15 años, jóvenes, estaba precisamente donde ustedes se encuentran el día de hoy, iniciando mis estudios de Derecho en la sede de Occidente. Ingresé puntualmente en el año 2006. Soy funcionario judicial, soy juez de la República, actualmente laboro en el Tribunal Colegiado Civil de San Ramón. Anteriormente también me he desempeñado en el Tribunal Colegiado de Alajuela, trabajé en el Tribunal de Apelaciones de Alajuela, estuve algunos años en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda, particularmente del año 2012 al año 2018. Fui también entonces juez de lo contencioso administrativo y por esas cosas de la vida, pues probablemente me volví loco o un día de estos en la noche me apareció un piano y di un giro de 360 grados a mi vida profesional y me aparté del derecho público y volví a mi amado derecho privado. Bueno, a nivel académico, me gusta realmente la investigación, la docencia, particularmente he desarrollado algunas líneas de investigación, algunas modestas, humildes publicaciones que ustedes las pueden rebatir, las pueden agarrar y tirar al cesto de la basura, que han salido por ahí publicadillas en la revista judicial, en la revista de Biodoctrina, la UCR. A nivel académico, 2 maestrías y un doctorado, pero bueno, todo eso sujeto es prueba iure instantum, ¿verdad? Realmente, si uno sabe o no sabe, es algo que tiene que demostrar todos los días, porque el derecho nace en cada nuevo amanecer y obviamente aquí no estamos para imponer falacias de autoridad ni ningún tipo de conocimiento vertical. Yo parto de una educación horizontal donde las personas más importantes de un curso son nada más y nada menos que ustedes. Realmente ustedes son los sujetos principales del proceso docente, del proceso académico, y precisamente estamos, y ese es mi principal objetivo en este curso de Derecho Romano 2, estamos para que ustedes aprendan, para que se formen académicamente, para que se proyecten profesionalmente, para que desde las aulas universitarias
pues vayan viendo cuál va a ser su horizonte intelectual, si va a ser la docencia, si va a ser la investigación, si va a ser la academia, si se van a dedicar al Poder Judicial, a la Judicatura, a la Defensa, a la Fiscalía, al ejercicio profesional de la abogacía, etcétera. Se me olvidaba decirles, actualmente y al día de hoy no estoy propiamente trabajando en el Tribunal Colegiado de San Ramón, sino que estoy como gestor en un proyecto de la Escuela Judicial sobre garantías mobiliarias. Estoy mes y medio trabajando para la Escuela Judicial. Muy bien, dicho lo anterior, y creo que don Walter todavía no se nos ha conectado. Ustedes me pueden decir, ¿ustedes tuvieron con él ya teoría general del proceso o no han tenido clases? Este es el primer curso que tienen. ¿Alguna persona que Este me... es el primer curso que Profe, tenemos. hasta el miércoles. Muy bien, muy bien. Bueno, probablemente tal vez don Walter tuvo algún inconveniente, pero eso no nos va a La afectar. invitación por correo. ¿Me decían? Usted le envió la invitación por correo. Es que don Walter se comunica más por correo que por otras redes sociales, así Sí, digamos como sí, WhatsApp. claro. Yo le envié la invitación temprano por correo. También se la compartí o lo incluí en el grupo de WhatsApp y lo acabo de llamar hace como media hora, pero no me respondió. Pero bueno, jóvenes, vamos a ver, yo ya les voy a compartir, vamos a utilizar el WhatsApp, ¿verdad? Como un mecanismo de comunicación 24/7. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías. Ustedes pues son realmente personas y estudiantes muy valientes que apenas ingresando en la Universidad de Costa Rica, pues obviamente tuvieron que lidiar con los cambios, los retos, lo que ha supuesto pues esta pandemia del COVID-19. Y bueno, tenemos sin duda alguna que amoldarnos a esta nueva visión, a estas nuevas estructuras a nivel de docencia para sacarles el mayor provecho. Entonces, mi método de comunicación es el WhatsApp. Realmente yo estoy disponible a disposición de ustedes las 24 horas del día, los 6 días de la semana. El único día que no me pueden contactar son los domingos. El resto de días, el resto de horas, ustedes me pueden escribir a ese grupito WhatsApp, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier interrogante relacionada con la materia que vamos a desarrollar en este curso, pues yo estoy a la plena disposición de ustedes. Realmente mi perspectiva, y por eso tal vez siendo relativamente joven, porque aquí los jóvenes son realmente ustedes, pero mi perspectiva del derecho romano es principalmente lo que yo más amo, lo que yo más valoro, lo que le doy un especial y particular interés es en ocasión del método casuístico, ¿verdad? Entender que mucho del gran mérito de los juristas romanos fue precisamente razonar a ras de tierra, ¿verdad? Determinar los problemas, los retos que enfrentaban frente a sus ojos y a partir de allí comenzar a construir, comenzar a inventar, a ingeniar algo que denominamos ciencia jurídica. Les cuento una pequeña anécdota. El año pasado, cuando precisamente a nivel del Poder Judicial tuvimos esta situación de la pandemia por el COVID-19, pues de entrada tuvimos el problema, el reto, la incógnita de qué íbamos a hacer con la cantidad de señalamientos de audiencias preliminares, de audiencias, de juicios orales y públicos que obviamente estaban agendados y que por esta situación de la pandemia del COVID-19 pues comenzaron a ser suspendidos. Y por allí, y esto hay que decirlo con honestidad, en el Tribunal Colegiado de San Ramón, a mis compañeros y a mis personas se le ocurrió la idea, porque fuimos de los impulsores, de realizar audiencias judiciales virtuales. Y a mí me preguntaban, bueno, ¿y de dónde nació esa idea? Y yo les decía, bueno, esa idea mucho nació precisamente de mi interés, de mi pasión, de mi estudio por el derecho romano. Y alguien me dijo, este chavalo se volvió absolutamente loco. ¿Cómo va a decir que el derecho romano le va a servir para implementar audiencias judiciales virtuales? Bueno, yo me puse a pensar, ¿qué haría un jurista romano en el siglo XXI? Y probablemente la respuesta era buscar algún mecanismo para hacerle frente a la realidad. Los juristas romanos eran antes y primero que todo realistas. Y a partir de esa visión de la realidad, de esos pormenores, de esas situaciones, detalles que presenta cada problema, cada situación conflictiva que se presenta a nivel social, sea a nivel micro o a nivel macro social,
encontraban las respuestas. Y obviamente, ante lo que vivimos el año pasado, no nos podíamos atrofiar, no nos podíamos paralizar, teníamos que encontrar respuestas para ¿qué? Bueno, para justificar y garantizar el acceso a la justicia a todas las personas y también que los abogados y las abogadas litigantes pues pudieran seguir desempeñando su derecho fundamental al trabajo. Y por allí nació la temática de las audiencias judiciales virtuales que hasta el día de hoy pues se siguen realizando. Muy bien, jóvenes, vean, les digo, y cualquier persona me puede levantar la mano, puede intervenir cuando guste, ¿verdad? Yo ya tengo la lista de clases, me gustaría, ya más adelante voy a dar el espacio porque me interesaría que se me presenten un poquito, conocerlos, por lo menos verlos, saber cuál es su nombre, cuál es algún tipo de interés que puedan tener, pero decirles que este programa del curso Derecho Romano 2 va a ser en cierta medida una continuación de la perspectiva que ustedes tuvieron con don Walter Antillón en el primer curso de Derecho Romano. Nosotros nos estamos separando de la orientación tradicional de la Facultad de Derecho. Yo ya he dado Derecho Romano en los últimos 3 o 4 años y normalmente nos ajustábamos a el programa de la facultad, pero estamos tratando de innovar, de implementar un método un tanto distinto, partiendo principalmente de recrear el ideario de los juristas romanos. Y entonces, en este semestre vamos a darle una especial importancia a un jurista romano muy importante que se llama Gallo, que yo preparé una... Ahí está don Walter. ¿Cómo está don Walter? Muy bien. Entonces, don Walter, si gusta, abre el micrófono para ¿Qué que... tal? Sí, sí, sí. ¿Cómo va? Todo bien. Me gusto a todos. Muy bien. Bueno, entonces, don Walter ya se nos integró. Les estaba comentando a los estudiantes aquí presentes un poquito que me conocieran, quién soy yo, cuál va a ser la perspectiva, la línea que vamos a tener en este curso de Derecho Romano 2, donde nos vamos a separar un poquito de la vertiente tradicional que normalmente se ha implementado en la Facultad de Derecho y que nuestro programa de Derecho Romano 2 pues va a ser obvia y lógicamente una continuidad de lo que se desarrolló en Derecho Romano 1, pero que vamos a hacer un especial hincapié en recorrer ese ideario del jurisconsulto romano, prestando especial atención a un jurista muy famoso como lo fue Gallo y luego a otros tantos y desarrollando pues algunos contenidos particulares de este librito que tenemos por acá, que son las instituciones de Gallo, la temática de las personas, de las obligaciones, de los contratos, de las sucesiones, etcétera. Don Walter, aprovechando que ya se nos conectó, me gustaría cederle la palabra para que tal vez usted le hable a los estudiantes y atenernos a la línea que habíamos planeado, que usted primero introduzca algunos aspectos y yo luego le realizo la exposición, la presentación acerca de la vida, pensamiento y algunas obras importantes del jurista Gallo. Muy bien. Entonces, buenas tardes a todos. Yo estoy muy satisfecho de este curso, tal como lo hemos montado, porque pienso que entre los dos podemos hacer muchas cosas que para una sola persona quizá sean más difíciles. La idea mía, fundamentalmente desde hace algún tiempo, es explorar un método distinto de enseñanza del derecho romano. A mí me parece que hay que resaltar en la Facultad de Derecho la enormidad que significa el derecho romano, que se ha ido vanificando. Pero si uno estudia con cuidado, mira la historia del Occidente, se da cuenta de que en realidad el derecho romano ha jugado un papel
extraordinariamente fecundo. También podemos decir la cultura romana y el propio imperio romano juega un papel maravilloso en cuanto es el que difunde la cultura grecolatina y la salva con eso. Al difundir la cultura grecolatina, la rescata del olvido, porque ¿qué hubiera sido si los romanos no la adoptan? Hubiera muerto allí, en una pequeña ciudad que se llamaba Atenas, y en unas pequeñas ciudades de las islas. Si nosotros tenemos la cultura grecolatina ahora como cultura occidental, es porque el Imperio Romano la adoptó y la difundió, ¿verdad? La difundió a nivel imperial, ¿no? Y después se hizo a nivel planetario. De manera que esos hechos relacionados con la cultura grecolatina y el derecho romano no son poca cosa. Son hechos de un peso inmenso en el desarrollo de nuestra propia cultura y de nuestro destino. ¿De dónde sacaremos nosotros las energías, por ejemplo, para enfrentarnos a las tendencias terriblemente destructivas contra el derecho que se están manejando en los niveles transnacionales? Es la energía espiritual del derecho romano, lo mismo que los romanos usaron para sostener su imperio. Piensen ustedes, para que vean esto, piensen ustedes que si Alejandro Magno hubiera tenido un equipo, digamos así, en la cultura macedónica, un equipo de juristas que hubieran hecho el derecho del imperio, el imperio de él no se despedaza inmediatamente después de que él muere. ¿Por qué no se despedaza el imperio romano después de que muere Augusto o cualquier otro? La amalgama, lo que sostiene al imperio es la paz del derecho, es decir, la capacidad de resolver los conflictos internos. Y eso es el puro derecho romano. De manera que mi visión respecto a ese punto es que en general en los cursos de derecho romano no se le da la importancia que el derecho romano tiene y que la cultura grecolatina tiene para nosotros. Es la cultura y el derecho base de la civilización occidental, ¿verdad? Entonces, con esa visión va de la mano la atención que merece el jurista que fabricó eso, pieza por pieza. Es decir, esa persona que fue creando los conceptos, que fue produciendo cada concepto del derecho que nosotros manejamos ahora, fue un día lejano allá en Roma, fue objeto de una reflexión y de una ponderación. Y ustedes ven las discusiones de los juristas que discuten alrededor de una palabra, si la palabra tiene toda la potencia expresiva que necesita o necesita otra palabra. Y entonces van construyendo ese castillo de palabras que es la ciencia. Entonces, lo que yo propongo en homenaje al jurista romano es que nos metamos
en su trabajo. Nos metamos a analizar sus logros. También, evidentemente, van a salir allí también sus dudas, sus contradicciones, porque el derecho romano, como dijo Catón una vez, el derecho romano no se hizo de ayer para hoy. Es un trabajo de siglos. Yo calculo que podemos decir que el derecho romano como ciencia jurídica, ¿verdad?, como jurisprudencia, es un trabajo que dura unos 400 años, desde que Mucio Cébola empieza a hacer las primeras deducciones y combinaciones de los conceptos iniciales del derecho civil hasta la edad de Modestino y Marciano, ¿verdad? O sea, hasta mediados del siglo III después de Cristo. Después de eso, los romanos ya no crean más derecho. La creación del derecho romano está circunscrita allí. Entre el año 100, más o menos, que es cuando Quintus Mucius Cébola produce la primera, podemos decir, la primera pieza de ciencia jurídica, hasta las últimas elaboraciones de los severianos. O sea, unos 400 años, pienso yo, que encierran ese trabajo. Bueno, es un trabajo monumental. Busquen ustedes en la historia alguna empresa en que un grupo haya durado 400 años trabajando en un tema, ¿verdad? Es que es realmente extraordinario lo que los romanos consiguen y lo hacen no para los siguientes 200 años, lo hacen para los siguientes 2000 años. ¿Mm? Es que por eso esas visiones históricas que ponen al derecho romano entre muchos otros derechos. Entonces, que el derecho egipcio, que el derecho babilónico, que el derecho anglosajón. No, 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 no. El derecho romano es un fenómeno único, extraordinario. Además, un esfuerzo, como hay muy poquitos en la historia, el esfuerzo de un grupo que trabaja una disciplina, ¿verdad?, por siglos, hasta llegar a concretarla en un sistema de conceptos de una enorme claridad, de una enorme homogeneidad. Entonces, sobre esa base es que nosotros hemos planteado esa estrategia, que es la estrategia de la valoración del jurista. Eso no lo inventé yo. Eso en realidad ya en los estudios del derecho romano es una cosa que se vino planteando desde un tiempo para acá. Yo se los había dicho a ustedes, pero lo repito de nuevo. En el siglo XIX hay un gran jurista alemán que tiene apellido italiano, Alfredo Pernice, que con ese apellido, Pernice era un prusiano, era un alemán completo, solo que su papá era de origen italiano. Pues Alfredo Pernice escribió un libro famoso, extraordinario,
además enorme, una monografía en 3 grandes tomos que se llama Antisto el avión. Y se ocupa del pensamiento de un jurista republicano, Marco Antisto el avión, y de su siglo, o sea, del derecho que se está produciendo en el siglo de Augusto. O sea, el derecho que se está produciendo en el siglo I después de Cristo, ¿verdad? Ese libro de Perniche está acompañado de una serie de trabajos de investigación que realiza un jurista italiano que estudia con Perniche en Berlín. Se llama Contardo Ferrini. Ferrini hace todo un cuadro, así como Perniche se concentró en Laveón. Ferrini examina unos 10 juristas de la época republicana y augustea, la época del siglo I, examina su figura personal y su pensamiento y su aporte, ¿verdad? Entonces, Contardo Ferrini tiene una galería de juristas mostrando su pensamiento. Bueno, esa misma línea, pues, que la han seguido también en Alemania y en Italia, juristas más recientes, es la que a mí me parece que puede ser muy interesante también para ustedes, sobre todo para que aprendan a querer al derecho, porque el derecho tiene un origen muy noble, tiene un origen muy respetable, no solo porque es viejo, sino porque el derecho romano era la aspiración a la justicia, era la aspiración a la equidad, era la aspiración a la buena fe, o sea, las más grandes cualidades morales de la humanidad están en la frontera del derecho romano. Muy bien. Bueno, eso quería decirles yo como introducción a la exposición que nos va a hacer Mariano ahora sobre la figura de este misterioso gran jurisconsulto a quien conocemos simplemente como Gallo. Ok, Mariano. Entonces, queda usted en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, don Walter. Antes de proceder con la presentación de la exposición que les traje para el día de hoy acerca del jurista Gallo, me gustaría hacer una aclaración y una observación. Ya les acabo de compartir, y esto es, digamos, a efectos administrativos, les acabo de compartir por el chat de esta reunión el programa del curso. En igual sentido, se los voy a compartir mediante el grupo de WhatsApp. Lo otro que también les quería mencionar, porque es una exigencia de la Universidad de Costa Rica, se han emitido en los últimos días, en las últimas semanas, algunas directrices y circulares orientados en esa perspectiva, es la cuestión del reglamento contra el hostigamiento sexual. Mi esposa es abogada de la Universidad de Costa Rica. De una u otra manera tiene relación en su ámbito profesional con esa temática. En razón de esto, ella muy amablemente la semana pasada les elaboró una presentación, una charla, generó un video que hace unos cuantos minutos también se los compartí por el grupo de WhatsApp. Cualquier observación, cualquier duda, cualquier comentario que quieran realizar sobre esa reglamentación, sobre esta temática, nos lo pueden hacer saber y con mucho gusto lo abordamos en la clase siguiente o en cualquier otra lección que tengamos. Y lo otro que quería hacer era una pequeña observación a la intervención de don Walter. Aclarar, don Walter y estudiantes, que esta clase la estamos grabando. Yo espero que eventualmente, si lo tienen ustedes a bien, luego incluso la podamos subir en el canal de YouTube, porque, jóvenes, yo voy a ser muy sincero, y no es porque don Walter está acá, yo lo he dicho en otras oportunidades.
yo podría agarrar todos mis títulos que les comenté antes, los del posgrado, el mismo doctorado, y tirarlos a la basura simplemente con el hecho de tener el reconocimiento de ser al menos discípulo de don Walter. Entonces, no es porque don Walter esté aquí, somos privilegiados verdaderamente en poder escucharlo, en poder aprender de él, y eso hay que valorarlo. Y por ende, yo me tomé el atrevimiento de grabar estas clases para tener ese material de respaldo. Y nada más, ya voy a entrar, es que son tantas las cosas que quiero decir, ¿verdad? Pero decirles que yo todos los días, jóvenes, una pequeña anécdota, yo todos los días en mi función laboral como juez de la República en el ámbito civil, me siento realmente como un modesto pretor romano, porque yo todos los días, jóvenes, con toda sinceridad, aplico derecho romano. Desde una acción reivindicatoria hasta una acción pauliana, el derecho romano no está muerto. Simplemente el derecho actual y el derecho privado en lo particular es una modalidad más de derecho romano. Incluso al día de hoy, hace algunos cuantos meses, o bueno, un par de años, cuando se hablaba de la gran reforma procesal civil, por ahí se cantaban con bombos y platillos ciertos principios procesales que ya fueron, y lo vamos a ver más adelante en este curso, conocidos perfectamente por los juristas romanos en el sistema procesal que ellos manejaban. Por ahora, y en estos últimos años, se ha venido hablando de las grandes novedades de la ley de garantías mobiliarias, y todo el mundo se asusta diciendo, ¿qué es eso de la garantía mobiliaria? Bueno, estudiando un poquito el Pignus, estudiando la noción que tenían los juristas romanos acerca de las cosas fungibles, no fungibles, podemos obtener grandes insumos para entender y captar a profundidad este nuevo sistema operativo de la garantía mobiliaria. Y así podría dar yo uno y cientos de ejemplos más. Pensemos, y esto lo he leído en algunas lecturas recientes, el gran papel hegemónico que actualmente está teniendo China a nivel mundial, y los chinos están interesados en llevarse profesores italianos para las universidades para precisamente aprender de ellos. Las grandes universidades europeas siguen debatiendo, abriendo simposios, abriendo cátedras de derechos romanos. Entonces, tengamos muy presente que esto que estamos viendo acá es vital, fundamental para nuestra formación como futuros juristas, y también tiene una operación práctica y pragmática de primer orden, ¿verdad? Eso para que lo tengamos ahí presentes. Dicho lo anterior, entonces me voy a permitir presentarles esta exposición del jurista Gallo. Como les dije al principio de la clase, me van a disculpar cualquier tipo de situación que tenga con esta plataforma Zoom, porque yo normalmente me desempeño en la plataforma Teams, pero bueno, vamos a compartir pantalla para presentarles la exposición. Vamos a ver un segundo. Muy bien. ¿Me confirma si están observando la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces vamos a reflexionar en esta hermosa noche de lunes un poquito acerca de la vida, obra, pensamiento e influencia de Gallo. Lo primero que tenemos que decir es que realmente la vida del jurista Gallo es un tanto enigmática. Mucho se ha dicho, mucho se ha discutido, existen una serie de hipótesis por allí. Leyendo esta introducción de las institutas de Gallo, desarrollada por los profesores españoles Francisco Hernández Tejero, Juan Antonio Arias Bonet, Juan Iglesias Redondo, Manuel Avellán Velasco, pues ellos realmente debaten, ¿verdad? De Gallo se ha dicho que era romano, que no era romano, únicamente conocemos Gallo, no conocemos las diversas partes de su nombre. Existen muchas interrogantes, muchas dudas, muchas interpretaciones. Por allí alguien en su momento incluso dijo que Gallo podía ser un cristiano, que podía ser una mujer, etc. Pero lo que realmente nos interesa, y para esta exposición vamos a seguir un poquito la línea planteada por un jurista alemán, Leff, que lo vamos a ver más adelante, es centrarnos en la obra de Gallo, entendiendo que este jurista, que va a ser el epicentro inicial de nuestro curso,
Vivió allá entre el año 120 y el 180 después de Cristo. Ahí podemos utilizar o podemos visualizar temporalmente el imperio de Adriano, de Antonio Pío, incluso más o menos la muerte la podemos ubicar cuando comienza el imperio de Cómodo, etcétera. Muy bien, lo ubicamos temporalmente en ese arco. Particularmente su obra de producción científica, llamémosle así, la ubicamos a partir del 140 al 180 después de Cristo. Más o menos 40 años lo dedicó a el desarrollo de su actividad literaria y de su actividad académica, porque antes y primero que todo, Gallo fue un docente, un profesor de derecho. Como les decía, ignoramos bastante de su vida, pero básicamente podemos centrarnos en su obra para a partir de ahí reconstruir un poquito el pensamiento, las perspectivas, las nociones que tenía este jurista, sin duda alguna, de especial orden cuando comenzamos a introducirnos en la temática de los estudios de derecho romano. Básicamente, y alejándonos de ese debate inicial, de esas hipótesis que a ciencia cierta pues han sido lanzadas no siempre con buen fundamento teórico, podríamos aseverar que realmente pues Gallo fue un ciudadano romano que estudió en Roma, pero realmente tenía un origen provincial helenístico, de la parte oriental, ¿verdad? Estaba dedicado a la docencia y precisamente en esa parte oriental es donde se dedica a su obra de docente. Vean ustedes qué importante. Pasan los siglos y hablamos de un jurista que fue un docente. Realmente no estamos hablando de un pretor, no estamos hablando de un abogado, no estamos hablando de un orador, sino de un verdadero docente. Y esto, sin duda alguna, es importante, es motivante, y a ustedes como estudiantes de derecho, pues también le debe generar ese sentimiento que en la docencia, en la investigación, en la academia es donde normalmente se producen los mayores frutos, los mayores réditos para la consolidación de la ciencia jurídica. Muy bien, vamos ahora a hablar un poquito entonces de la obra de este jurista. Y en primer orden vamos a hablar de la actividad que tuvo un mayor volumen, que responde al género de los comentarios. En esa perspectiva podemos ubicar en un primer momento esta obra, es Quinto Mucio, que son unos comentarios a la obra de un jurista que antes refirió el profesor don Walter Antellón, de Quinto Mucio Cébola. Tenemos esta otra obra, Iuris Civilis Libre, 18. Tenemos, y aquí me voy a centrar en estas particularmente, el edicto del pretor urbano, el edicto del pretor provincial y el edicto del edicto de los, permítame un momento, de los ediles curules. Con respecto al edicto del pretor urbano, los estudiosos de la romanística concluyen que realmente Gallo no realizó unos comentarios completos a esta obra. Básicamente, palabras más, palabras menos, concluyen que pudo andar por 10 libros de comentarios, es decir, no abarcó toda la obra, toda la gran extensión del edicto del pretor urbano. Donde sí tuvo una especial importancia fue en el edicto provincial. El edicto provincial se aplicaba, salvo supuestos tangenciales, tanto a las provincias senatoriales como a las provincias imperiales. Y en esto, entonces, nuestro jurista tuvo una especial atención y realizó, pues, una obra bastante amplia de comentarios a este particular edicto. Además, debemos de señalar que con respecto a el edicto de los ediles curules, que básicamente era una regulación que aplicaba en los mercados de Roma, pues como revelan otras obras similares del mismo Laveón, de Celio Sabino, de Pomponio, de Paulo, de Ulpiano, realmente la obra de Gallo del edicto de los ediles curules pues es un texto autónomo de gran importancia. Pero acá yo quiero hacer una especial aclaración. Realmente estas obras que acabamos de mencionar acá,
que responden al género de los comentarios, queridos y respetados jóvenes, no han llegado íntegras hacia nosotros. Realmente nosotros tenemos noticias muy superficiales, ideas muy sueltas del contenido de estas obras. Ustedes, me imagino que en el curso de Derecho Romano 1 ya lo vieron con don Walter, pero realmente Justiniano, en el Corpus Juris Civili, realmente lo que hizo fue una discriminación bastante odiosa. Y todas estas obras clásicas, todas estas magnas obras de los juristas romanos, realmente no fueron trasplantadas y no fueron heredadas a nuestros días. Realmente lo que tenemos son como retrasos, partes muy inconexas, y esto realmente, como lo decía don Walter en una charla que le escuché en su momento, es una especie de crimen de lesa humanidad. Entonces, tengamos presente esto. Nos estamos acercando a Gallo, tenemos conocimiento de su obra, particularmente de estas primeras obras literarias que obedecen al género de los comentarios, que son bastante grandes, donde abarca diversas temáticas, pero realmente no han llegado íntegras hacia nosotros, sino que en muchos aspectos las encontramos fraccionariamente ubicadas en el Corpus Juris Civilis, pero realmente no alcanzamos a tener una visión holística y completa del contenido total e integral de las mismas. Muy bien. Aparte de esa obra inicial del jurista Gallo, también, aparte de los comentarios, tenemos algunas obras, como les dije, estoy siguiendo al jurista Diebs, jurista alemán, algunas donde nuestro jurista aquí en comentarios se ocupó de algunos textos legales. Y a mí me llama particularmente la atención esta obra, Ad Legem 12 Tabularum Libri, que es precisamente una reflexión, unos comentarios a la ley de las 12 tablas. Imagínense ustedes, dijimos al inicio de esta exposición que a Gallo lo ubicamos entre el 120 y el 180 después de Cristo. Como ustedes lo saben perfectamente, las 12 tablas pues vienen del siglo V antes de Cristo. Muchos siglos después, entonces tenemos a un jurista preocupado por realizar comentarios a la ley de las 12 tablas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todavía existe ese sentimiento, se aplican en una u otra perspectiva en la parte oriental del imperio, y sin duda alguna es una necesidad imperiosa realizar algunas reflexiones, algunos comentarios para precisamente conocer más a profundidad la operatividad de esta regulación legal que obviamente pues ha sido mitificada y mucha gente danzaba alrededor de ella, ¿verdad? Glorificada, pero precisamente la atención de Gallo responde a una necesidad práctica. Y de acuerdo a los estudiosos de la materia, desde el Abeón no se hacía ningún tipo de comentario a la ley de las 12 tablas. Entonces, aquí estamos precisamente recreando el ideario de un jurista. ¿Y qué significa esto, jóvenes? O sea, ¿cuál es el ejemplo de Gallo con este punto? Alguien podría decir, bueno, esto es algo como intrascendente, no tiene mera importancia, es simplemente una estadística más. No, veamos el ejemplo. Un jurista que se preocupa por conocer el pasado, por conocer una regulación de vieja data, con un ánimo historiador, porque Gallo también fue un historiador, fue un crítico y fue un docente. ¿Y esto cómo nos puede servir a nosotros? Bueno, ustedes, y es uno de los pilares de la Universidad de Costa Rica, la investigación. Es importante que cuando realicemos reflexiones teóricas, reflexiones académicas, investigaciones en nuestro campo de aplicación, en nuestro ámbito de estudio, cuando lleguemos años más adelante a la realización de una tesis de licenciatura, pues nos preocupemos también de los antecedentes, de lo que viene de atrás. Y vean ustedes que Gallo precisamente es un ejemplo de esa orientación, ¿verdad? No podemos conocer el presente si no conocemos el pasado. Y si no conocemos el pasado, menos vamos a proyectar el futuro. Como lo decía un jurista italiano, Mauro Capelletti, el jurista tiene que ser consciente de la relatividad histórica de sus propias concepciones, ¿verdad? Y esto es un ejemplo enorme en esta recreación del pensamiento de Gallo que obviamente podemos echar para nuestro saco. Aparte de lo anterior, tenemos que también Gallo realizó algunos comentarios, algunas leyes matrimoniales de la época augustea.
También realizó comentarios a 2 senadoconsultos de los años 133 y 178. Muy bien. Aquí viene realmente la obra más importante y por el cual a Gallo se le conoce como un jurista de talla universal. Y por eso es su grandeza, la preocupación y la ocupación que de él vamos a realizar en este curso. Y es precisamente esta obra fundamental, Las instituciones de Gallo. Existen diferentes versiones. Yo tengo una versión de la editorial Civitas, pero bueno. Responde esta obra al género escolástico. De lo que más o menos he podido investigar, aparte de las lecturas que muy amablemente me compartió don Walter, realmente en esta obra de Gallo existe una preocupación, un ánimo reiterativo por tratar de transmitir el conocimiento de la forma más clara, de la forma más sencilla posible. Incluso por allí se menciona que en algunas oportunidades nuestro jurista utiliza un lenguaje para congraciarse con los jóvenes, ¿verdad? Que precisamente están aprendiendo, se están formando, se están desarrollando. Existe esa preocupación porque el estudiante realmente aprenda lo que está tratando de transmitir Gallo. Fueron descubiertas, y es de las pocas obras clásicas que han llegado íntegras a nuestros días, fue descubierta en 1816. Precisamente estaba, si no me falla la memoria, media perdida, transcrita en una obra de contenido religioso, pero bueno, fue descubierta en 1816 en un palincesto perteneciente a la Biblioteca Capitular de Verona. Por allí, el historiador que precisamente dio cuenta y detectó esta obra que aparecía por allí perdida, se la llevó a un jurista enorme para esa época que era Carl von Savigny, y Savigny, sin ningún tipo de duda sobre el particular, efectivamente atinó y sentó que estábamos en presencia de las institutas de Gallo. En 1816, repito e insisto, ubicada en un palincesto de la Biblioteca Capitular de Verona, encontramos esta obra. ¿Algún precedente? ¿Verdad? Lo podríamos ubicar en el Enchiridón de Pomponio, básicamente, pero la estructura que presenta la obra en cuanto a una primera parte dedicada al derecho de las personas. En el segundo libro hablamos de la propiedad, de las sucesiones, de las obligaciones, y por último en el libro cuarto del proceso, pues ha sido sin duda alguna un legado histórico que se mantiene y que fue receptado en los códigos civiles modernos. Por ejemplo, en el Código Civil español, en el Código Napoleón de 1804, en el BGB alemán de 1900, en nuestro Código Civil de 1888, esa estructura de un libro dedicado a las personas, de otro libro dedicado a los derechos reales, a las sucesiones, a las obligaciones, al contrato, y por supuesto también en su momento que recogían perspectivas procesales, es algo, imagínense ustedes, siglos y siglos después seguía siendo y sigue siendo recreado en nuestros códigos civiles. Es más, alguien me podría decir, bueno, pero es que el BGB alemán, el Código Civil francés, el Código Civil español, el Código Civil costarricense ya tienen más de un siglo. Bueno, nos vamos al Código Civil y Mercantil de la Nación Argentina, aprobado en el 2015, y precisamente esta estructura, de una u otra manera, también la tenemos presente. Entonces, imagínense, jóvenes, la grandeza de esta estructura, de esta visión organizativa del derecho. Como lo decía don Walter, sin duda alguna, pues estamos frente a los creadores de nuestra ciencia jurídica, y cómo no los vamos a estudiar, cómo no los vamos a respetar, y cómo no vamos a tratar de recrear esos idearios mentales para nuestro ejercicio aplicativo o para nuestra visión actual del derecho. Muy bien. Aparte de este recorrido, vean ustedes, a veces nosotros, ¿verdad? En este siglo XXI somos muy vaguillos y no nos gusta investigar y escribimos muy poco. Vean todo el recorrido de obras que llevamos en esta noche de la producción que nos generó Gallo.
Aparte de lo anterior, entonces tenemos algunas pequeñas monografías, por ejemplo, acerca de las manumisiones, sobre las estipulaciones, y una que a mí realmente me ha puesto a pensar y a reflexionar en estos días, que es esta obra monográfica denominada De Fórmula Hipotecaria Liber Singularis. Y es que en esta pequeña reflexión se dice que Gallo llegó a sustituir la fórmula serviana, tan solo comprensible para unos cuantos entendidos en la materia, por una fórmula hipotecaria, que era precisamente algo que se aplicaba más tradicionalmente, o que era más de común en el uso comercial o en el uso tradicional que se generaba particularmente incluso en esta parte oriental del imperio. Y por allí también se dice que aunque en el edicto pretor ya se reconocía, por ejemplo, no solamente la prenda con desplazamiento, sino también la prenda sin desplazamiento, ¿verdad? Que es una visión muy interesante en esta evolución de las garantías reales mobiliarias de primera, segunda generación, incluso tercera generación con las garantías mobiliarias. Imagínense ustedes que desde Gallo ya se reconoce y se tiene una visión muy realista, muy práctica, de mucho funcionamiento económico, de decir, bueno, no, necesitamos realmente garantizar un poquito esa funcionalidad del bien que empeña el deudor en garantía de una obligación dineraria, y que no sea una prenda con desplazamiento posesorio, sino que sea sin desplazamiento posesorio. ¿Para qué? Para que obviamente pues el deudor pueda seguir aprovechando ese bien inmueble, pueda seguir trabajando, pueda seguir generando réditos, y con eso pueda pagarle al acreedor. Entonces, ahí yo también encuentro pues esa visión realista, esa visión práctica, esa visión casuística, esa inteligencia por tratar de buscar lo justo, lo equitativo, por alejarnos de las perspectivas conflictivas que obviamente tenían los juristas romanos en general, y que por supuesto Gallo no puede ser la excepción. Pero les repito, vean ustedes lo adelantado de ese pensamiento para la época. Y estas nociones durante siglos y siglos han sido mantenidos. Y al día de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las garantías que regulan los contratos de préstamo, los contratos de crédito, que a mí es algo que realmente me preocupa, porque desgraciadamente en este país, a medio, vea, y esto se está grabando, yo soy funcionario judicial, bueno, luego si tengo algún problema, alguien me defiende, don Walter me patrocina, pero a los deudores los estamos quebrando, ¿verdad? Las grandes corporaciones, las entidades financieras, existe una regulación muy arcaica, y tenemos que ver hacia atrás para buscar algunos puntos de inflexión que nos ayuden obviamente a tratar de suavizar esas relaciones jurídicas, y buscar un punto más equilibrado, como desde mi perspectiva ya Gallo lo tuvo presente en esta obra, cuando precisamente reconoció ese avance, esa figura más novedosa de una prenda con desplazamiento frente a una prenda sin desplazamiento, que obviamente era bastante perjudicial para el deudor y positiva para los acreedores. Finalmente, y ya para ir concluyendo en este recorrido sumario, sintético que hemos realizado por algunas de las principales obras de nuestro jurista, encontramos también alguna monografía importante, por ejemplo, de las disposiciones testamentarias sin forma, que se conocían o que era una particular especie de los fideicomisos. Muy bien, entonces, para sintetizar, hemos visto en Gallo un género de obras dedicada a los comentarios, otro género de obras dedicadas a algunas leyes particulares, una obra fundamental mediante una perspectiva escolástica, que precisamente son las instituciones, y otras monografías menores. Para que no se nos quede nada en el tintero y para no generar ningún tipo de perspectiva equívoca, recordar, o más bien aclarar, que con el nombre de Gallo también históricamente se le asignan algunas otras obras que ustedes pueden ver en esta presentación, pero que realmente algunos estudiosos han concluido que no fueron autoría de Gallo. Para que lo tengan ahí presente, yo en igual sentido esta presentación, este extracto sintético que me he encargado de realizarles a ustedes, se los voy a compartir en unos cuantos minutos al grupo de WhatsApp, o también por este chat de la aplicación Zoom. Muy bien, entonces hemos visto su obra. Acerquémonos ya entonces al pensamiento.
Se dice entonces que, siguiendo a Liebs, que Gallo realmente tal vez o quizá no buscó contribuir del todo al progreso del derecho. Realmente era un docente preocupado por las enseñanzas de sus discípulos. Incluso por allí se ha mencionado que las institutas de Gallo probablemente comenzaron a circular sin su autorización. Por ahí luego el autor intentó realizar alguna obra perfeccionando algunas incorrecciones, algunas omisiones que pudiera tener las instituciones, pero realmente ya habían alcanzado gran fortuna y se publicaban tanto en el Oriente y años después también en la parte occidental del imperio. Se dice que entonces en muchas ocasiones tal vez Gallo buscó esquemas inacabados o informaciones poco precisas, pero realmente él lo que buscaba es ir paulatinamente resolviendo problemas que se presentaban en la realidad bajo una perspectiva que lo vamos a ver paulatinamente en este curso de la separación del género y las especies, ¿verdad? Una visión de contenido de estirpe aristotélica también paulatinamente va generando esas diferencias, esas especificaciones que las vamos a ver con toda nitidez cuando entremos al análisis de las instituciones, de la obra célebre de Gallo, pero realmente y sin ningún margen de duda sobre el particular, obviamente encontramos un progreso importantísimo en la obra de este jurista. Algo que a mí me llamó mucho la atención y yo creo que también puede ser una enseñanza para ustedes, porque yo lo que quiero, y yo sé que don Walter es también parte de lo que él desea, es que jóvenes no estemos acá en una clase de derecho romano únicamente viendo todo como un pasado remoto, sino que tenemos que nosotros aprender, sacar enseñanzas, echar para nuestro saco, para nuestra formación como juristas. Yo se los decía al principio de la clase, el año pasado cuando se cortaron todos los juicios y todas las audiencias por el COVID-19 y todos los procesos judiciales y todos los despachos estaban paralizados, valientemente y en mucho inspirado por esa visión casuística, realista y de afrontar la realidad de los juristas romanos, se nos ocurrió la implementación de las audiencias virtuales. Como les dije, a mí se me ocurrió qué hubiera hecho Gallo en el 2020, el año pasado frente al COVID-19. ¿Qué hubiera hecho un jurista romano? ¿Verdad? Si nosotros lo trayéramos al presente, ¿qué haría? Bueno, probablemente andaría viendo cómo soluciona muchos de los problemas, de los conflictos que se nos presentan frente a nuestros ojos hoy en día. Entonces, les decía, y esto me parece que puede ser importante, que una de las características que distinguen a nuestro jurista es que se desarrolló su actividad, esa obra tan luminosa, la construyó lejos de los centros del poder. No estaba en Roma, no, estaba en la parte oriental. A veces creo yo que para hacer realmente ciencia jurídica no hay que estar muy cerca del poder, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, como dice una frase célebre por allí que existe en la literatura jurídica. Entonces, vean ustedes qué importante. Gallo, lejos, retirado, no andaba en los palacios de los emperadores, no andaba en el centro de Roma, en una provincia humilde, en la parte oriental del imperio, desarrolló ese pensamiento jurídico tan luminoso que precisamente nos sigue generando y nos sigue dando de mucho de qué hablar siglos después. Sin duda alguna, y aquí utilizo la referencia teórica y noción epistemológica de este autor, es que de Gallo lo que nunca se puede negar es sin duda alguna su prolijidad, la abundancia de sus ideas y el compromiso personal que muestra en sus escritos. Por allí incluso alguna doctrina ha dicho que el pensamiento de Gallo es muy adelantado para su época, por ejemplo, en el reconocimiento de algunas situaciones jurídicas de las mujeres en Roma. Entonces, eso hay que apuntarlo por allí. Para ir finalizando, y también porque somos conscientes del tiempo que tenemos asignado para las actividades virtuales, como les decía, ¿verdad? Ya no solamente pensando en la obra, en el pensamiento, sino la influencia, entonces no solamente se limitó esta estructura, estos aportes, estos desarrollos, estas especificaciones de las personas, de las obligaciones, de los contratos de las sucesiones, no solamente se proyectaron en el Corpus Juris Civilis de Justiniano y fueron también tomadas por el rey visigodo Alarico, en el Código de Alarico, no solamente se quedaron ahí en los primeros siglos de la influencia de esta obra, sino que también, pues obviamente en la época moderna y con los códigos civil francés, español y el BGB alemán, también esa influencia se ha mantenido y se ha proyectado, e incluso
la podemos ver, como les dije anteriormente, en el Código Civil Comercial y Mercantil de la Nación Argentina del 2015, que a mí me gusta mucho la doctrina civil argentina a nivel del derecho privado patrimonial, y también ahí pues son bastante fanáticos del derecho romano. Muy bien. Entonces, a modo de reflexión final, podríamos concluir que sin duda alguna Gallo fue un historiador, un maestro y un notable crítico. Tenía una pasión indiscutible por el derecho y ese sacrificio también, ¿verdad? En todas las obras que nos heredó, en toda su perspectiva de mantenerse alejado de los centros del poder. Y a mí me recuerda mucho una frase de Jean Carbonnier, ¿verdad? Que decía, el derecho es demasiado humano para pretender lo absoluto de la línea recta. A mí me parece que esa línea recta no la pretendió realmente Gallo. Gallo lo que pretendió fue describir esa realidad, tratar de alcanzar mediante sus construcciones intelectuales esa equidad, esa justicia, esa perspectiva de lo justo y lo equitativo, ¿verdad? Que precisamente está en la estirpe, en el ADN del pensamiento jurídico romano, y sin duda alguna, jóvenes, y con estas palabras culmino mi exposición, es algo que tenemos que valorar y recrear en el siglo XXI frente a los retos que obviamente pues la globalización, el neoliberalismo, los ataques a las instituciones del Estado Social del Derecho, pues nos arrebatan al día de hoy. Muchísimas gracias y me gustaría saber si tienen algún tipo de duda, comentario, preguntas o por supuesto, alguna aclaración que nos quiera realizar don Walter, porque yo aquí soy un alumno más, realmente el maestro es nuestro querido profesor Walter Antillón. Vamos a dejar de compartir. Muchas gracias. Muy bien, ya voy a dejar de compartir. Muy bien. Bueno, excelente. Esta charla me parece que es una excelente introducción al estilo que vamos a adoptar nosotros en este curso, porque la idea es precisamente resaltar aspectos del pensamiento de los diferentes autores. Y en cuanto a Gallo, es un autor que en el siglo XIX fue muy bien considerado en el sentido de que su descubrimiento produjo pues un entusiasmo enorme en los romanistas, porque lo que se sabía de Gallo era lo que estaba en el Digesto de Justiniano, y que era bastante poco, ¿no? Y con mucha frecuencia, o casi siempre, referido a otras obras, no a las institutas, sino a las res cotidiana, por ejemplo. Entonces, fue una gran adquisición. Sin embargo, también el jurista pensaba que Gallo era simplemente un profesor, o sea, una persona que había aprendido un poquito y que enseñaba, y que no tenía, digamos, la estatura de contemporáneos como Pomponio o como Salvio Juliano o como, qué sé yo, como el propio Africano, etc. Sin embargo, a mí me parece que eso no es así. Con el tiempo,
los juristas han logrado reconstruir una imagen de Gallo distinta, muchísimo más importante. O sea, Gallo no es solo un docente. Gallo es un jurista creador. Es un gran investigador del derecho y produce importantes innovaciones. Nosotros vamos a examinar algunas de ellas, que son, en fin, obras que requieren una preparación excepcional, una gran cultura. Según parece, Gallo era un jurista de la zona de lo que ahora es el Líbano, porque él daba clases en Berito. La Universidad de Berito es una de las pocas universidades en Oriente que enseñaban derecho, ¿verdad? Que es la actual Beirut, la capital actual del Líbano, ¿no? Pues según parece, Gallo es de allí. 400 años después del Justiniano, por ejemplo, lo valora muchísimo. Y pienso que lo valora porque Gallo es precisamente uno de los que siembran la ciencia jurídica en Oriente. O sea, en lo que iba a ser, el imperio regido por el propio Justiniano. Justiniano, en una constitución, habla de Gallo diciendo Gallus Noster. O sea, en español sería nuestro gallo, ¿verdad? Eso, que es una frase cariñosa, es decir, el cariño de un emperador por un jurista 400 años anterior, ¿no? En el fondo, Justiniano lo que hace es, digamos así, darle un piropo a la ciencia jurídica de Oriente, a la ciencia jurídica no romana, sino la ciencia jurídica del Oriente, del Imperio, ¿verdad? O sea, la ciencia jurídica es que se va a producir en Constantinopla o en Berito o en Alejandría, etcétera, ¿verdad? Es, pues es una expresión, en mi criterio, una expresión regionalista de parte de Justiniano. Bueno, muy bien. Entonces, yo diría que tenemos que pasar a una etapa proyectiva para proyectar un poco lo que vamos a hacer en las próximas clases. Yo les hice llegar un documento que se llama algo así como el resumen de obligaciones y contratos modernos. Quería recordarles que en realidad ese documento ya existe. Ustedes tienen una versión, pero yo en estas vacaciones conseguí hacerlo un poquito más amplio y introducirle algunos otros aspectos para que quedara mejor. Este documento es un resumen de teoría de la obligación y el contrato modernos con el objeto de que ustedes tengan una idea de cómo quedó, digamos así, al final de los siglos, esas instituciones que los romanos están con gran esfuerzo construyendo, ¿verdad? Es como quien dice,
les ponemos la foto de cómo quedó el edificio finalmente, ¿verdad? Para que ustedes puedan seguir los pasos de los que pusieron los cimientos de eso. En ese sentido, para poder discurrir sobre obligaciones y contratos respecto de Gallo o respecto de los Augustios Laveón y Aristón, o sobre los juristas posteriores, tener una idea, aunque sea, digamos así, elemental, pero exacta, de las instituciones, resulta fundamental. Entonces, la idea es que ustedes refresquen esas nociones de obligaciones y contratos y hagamos en la clase próxima, hagamos una discusión, hagamos una especie de foro en donde nosotros, Mariano y yo, trataríamos de responder las preguntas y las objeciones que ustedes puedan hacernos con respecto a esos materiales, ¿verdad? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se afiancen fuertemente en la mente de ustedes todas estas nociones, porque estas nociones van a ser las que vamos nosotros luego a estudiar en estado de cimientos, en estado de obra. ¿Ah? Entonces la tarea es que se estudie en este documento, que es muy cortito, sobre obligaciones y contratos modernos. Profe, yo quería, digamos, Sí. comentarle al profe, al otro profesor, que él envió Sí. los documentos y el cronograma a Zoom, pero el problema es que cuando esta sesión se cierre, esos documentos se van a perder, entonces le iba, no sé, a recomendar que tal vez lo pudiera enviar al grupo de WhatsApp, porque ahí sí se mantiene, aquí en Zoom se va a perder en cuanto termine la reunión. Entonces, era para tener accesibilidad para a los Mariano. documentos que envió. Ajá. Perfecto, Emily. Muy bien, claro. Sí, sí. Yo incluso tengo aquí WhatsApp web abierto, entonces ya los paso al grupo de chat de WhatsApp, tanto el programa, la presentación y el material que indica don Walter sí lo tienen porque se lo remitió por correo electrónico, ¿verdad? Ese lo envió por WhatsApp el profe, entonces sí tenemos acceso. Perfecto, perfecto. Bueno, don Walter, yo me siento tremendamente feliz, ¿verdad? Con esta metodología, yo creo que va a ser muy provechoso el curso para los estudiantes y me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario, si tenemos claro la actividad de la próxima semana donde tienen que leer y estudiar esta lectura, esta síntesis que le compartió don Walter para discutirlo la otra semana, si todo lo tienen absolutamente claro o tienen algún tipo de duda, pregunta, algo que quieran manifestar, alguna injuria, alguna calumnia que quieran. Yo tengo varias dudas. Muy bien. Así, muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Bueno, primeramente con respecto a lo que el profe Luis habló en la presentación, que en un momento habló sobre el género de los comentarios, que habló sobre las ad editum provinciale, libri y salen 13X, que dice, se aplica, yo apunté que se aplicaban las gerenciales, pero no entendí, bueno, y se aplicaban otra cosa, pero no sé exactamente qué eran las gerenciales, por si me podía dar, digamos, responder eso. Y que usted dijo que se aplicaban en dos cosas, pero no logré apuntar la otra. Ajá, tal vez es en las provincias imperiales y en las senatoriales, ¿verdad? Que es precisamente el ámbito de extensión territorial que precisamente cubre ese edicto del pretor provincial. Ok, la otra duda era con respecto a la monografía, donde habló sobre de la fórmula hipotecaria Liber Singularis
que usted dijo que era sin desplazamiento procesorio. ¿Qué Sí. significa sin desplazamiento procesorio? Porque lo mencionó varias veces, pero quedé media perdida. Muy bien. Más bien, le agradezco tremendamente la pregunta y yo creo que es fundamental que lo tengamos claro desde ahora. Vamos a ver, básicamente y aquí tenemos que ver que esto que hablamos acá, tanto don Walter como mi persona, esto pasa todos los días frente a nuestros ojos. Por eso el derecho romano está más vivo que nunca. Entonces, Derani, pensemos cuando existe un contrato de préstamo. Pensemos cuando usted sale de su casa de habitación y pasa por una casa de empeño. Entonces, los deudores, cuando buscan obtener dinero, suscriben un contrato de préstamo, pues por antonomasia, por regla, los acreedores siempre van a pedir una garantía. Mira, yo llego a tu casa, te toco la puerta, mira Adela, ni necesito que me prestes 500,000 colones. Bueno, usted me va a decir, perfecto, profesor, tenemos 2 horas de conocernos, yo lo veo a usted con cara medio sospechoso, ¿verdad? Como que no tiene mucha pinta de honrado, pero le voy a prestar ese dinero. Eso sí, yo le presto ese dinero, pero necesito que me des una garantía. ¿Por qué? Porque si usted no me paga, ¿qué hago yo? Entonces yo le digo, vea, Delany, resulta, sucede, acontece que yo lo único que tengo como humilde funcionario judicial es una computadora portátil, ¿verdad? Entonces esta computadora portátil vale 700,000 colones, yo te la doy en garantía y usted me presta esos 500,000 colones. Entonces, en ese ejemplo, Delany, donde usted se deja la computadora, donde usted se deja ese bien mueble, que es una portátil, existe un contrato de préstamo con desplazamiento posesorio. ¿Por qué? Porque la computadora que yo estaba utilizando en horas de la mañana ya va a desplazarse posesoriamente y usted la va a retener. Entonces, eso es un préstamo con desplazamiento posesorio. Pero podría ser, ¿verdad? Ahí, ese es el primer ejemplo, ¿verdad? Es una garantía de primera generación con desplazamiento posesorio. Obviamente, Delany, eso es absolutamente improductivo, porque entonces yo, ¿cómo te voy a pagar esos 500,000 colones si no tengo mi herramienta de trabajo? Ya no tengo mi computadora, usted, una acreedora muy perspicaz, la tiene en su poder. Y si yo no le pago, entonces, mediante o la saca a remate o simple y llanamente, mediante un pacto comisorio, que lo vamos a ver que en algunas hipótesis estaba permitido en Roma, se la deja, ¿verdad? Bueno, tenemos el siguiente escenario. Mejor hagamos lo siguiente. Yo le digo, no, mejor Delany, mejor yo te suscribo, ¿verdad? Un ejemplo actual, una letra de cambio y yo constituimos una prenda, ¿verdad? Una prenda o una garantía mobiliaria sobre esa computadora y yo me la dejo en mi posesión, ¿verdad? Simplemente suscribimos un contrato de préstamo, suscribimos una letra de cambio, podemos suscribir una garantía mobiliaria, pero la posesión de esa garantía yo la conservo. Entonces ya no existe ese desplazamiento posesorio a tu favor, sino que yo me quedo con la posesión de mi computadora. Usted tiene ese iura in re aliena, ese derecho real en cosa ajena. Si yo no te pago, usted puede recuperar, sacar a posesión la computadora, sacarla a una subasta en un remate y obtener el dinero que se haga producto de ella. Pero bajo ese escenario, sin desplazamiento posesorio, yo sigo con la utilización de mi computadora. Y esto obviamente tiene una función económica y es pensado en beneficio de los deudores. ¿Por qué? Porque me resulta muchísimo más lógico que yo, aunque tenga que asumir a un préstamo y aunque usted tenga una garantía real, aunque tenga ese iura in re aliena sobre mi computadora, como yo mantengo mi posesión, yo voy a poder seguir trabajando y voy a poder eventualmente pagarte de mejor manera. Aquí piensen todos los ejemplos, ¿verdad? Esto desde los pequeños comerciantes hasta los artesanos, hasta los agricultores, todos estos tipos de préstamos con garantías mobiliarias, con desposesión, sin desposesión posesoria, es algo que acontece todos los días en esta sociedad costarricense y también a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Delany, me entendí con el ejemplo, ya tenemos claro qué es con y sin desplazamiento posesorio. Sí, profe, ya me quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Y tenía una última duda que era con respecto al
más que todo al programa del curso, porque estoy viendo que aquí, bueno, no sé si vamos a hablar, bueno, vamos a hablar ahorita sobre el programa o si se va a hablar después, pero estoy viendo que hay una investigación de 20%. Quería saber si esa investigación se va a dejar hoy o cuándo se va a dejar o para cuándo es o todo eso. Muy bien, perfecto. Don Walter, con respecto a ese punto, me gustaría tal vez darle la palabra porque existe efectivamente ese rubro en el programa originario, ¿verdad? Un 20% asignado a nivel de la investigación. Me imagino que el semestre pasado también se había tenido alguna modalidad investigativa, pero Sí, no sí. sé cómo lo vamos a manejar. Usted puede poner el programa. Sí, ya lo comparto. Permítame un segundo. Bueno. Muy bien, observamos el programa por allí, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Vamos a irnos a la Sí, parte de la evaluación. Muy bien, así está la evaluación, don Walter. sí. Entonces, las actividades de mediación virtual, 20. La investigación, 20%. 2 exámenes parciales, 15. Y un examen final acumulativo, 30. ¿Verdad? Entonces, aquí está la investigación. Más abajo están los temas de la investigación. Si se puede bajarla después de la bibliografía. Después de la bibliografía, Sí. yo creo, don Walter, que lo que está, aquí yo me incluí este cronograma y lo que está son los Ajá. requisitos de la investigación. Se decía temas de investigación, solo derecho romano, no derecho actual, abarcar teoría, jurisconsulto que escribió Ajá. respecto y regulación. No ve. Yo lo tengo en el programa, no sé por qué no está en el suyo, Ujú. pero yo puedo reproducirlo del mío, lo puedo sacar. Ahora verá cómo hacemos. Si la más chiquita, aquí está. Don Walter, igual nosotros en el programa no lo tenemos, entonces quizás lo podría enviar después, bueno, o cuando pueda los temas para nosotros también poder verlos y Sí, es escoger. cierto, Que solo tenía, y que disculpe que les tal interrumpa. vez, tal vez ahora sería, si yo les doy la lista de los temas, tal vez ustedes pueden adjudicárselos, hacer los grupos y todo eso. Ah, ok. No sé, ¿Y como ustedes quieran. cuántas personas era la pregunta? Ajá. Ajá, esa es mi pregunta también. ¿Cuántas personas por Ajá, falta investigación? gente. Sí. Entonces, si quieren, yo se los mando. ¿Les parece? Sí, está bien. ¿Y cómo Vale, gracias. para reservar el tema? Don Walter, digamos, si alguien Ajá. quiere el tema, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo? Pues yo creo que ustedes se pueden. Por el grupo de WhatsApp y luego le enviamos la lista a usted por correo. Exactamente. ¿Y alguno bueno, alguna como Andrea, Alejandro, Germán o alguno de ellos, no sé, No, si no. con él? Alejandro puede funcionar ahí. Ok. O el propio Germán. Sí. Si gustan, podemos hacerlo de la siguiente manera. Normalmente, yo igual, ¿verdad? En los años anteriores siempre hemos tenido la idea de realizar investigaciones en los cursos de Derecho Romano. Y básicamente siempre hemos aplicado una máxima romana, ¿verdad? Prior in iure, potior in tempore. Primero en tiempo, primero en Así, derecho, ¿verdad? Entonces, así si es. les parece, don Walter nos va a compartir, ¿verdad? Esa lista de los temas que vamos a investigar en este semestre. Ustedes se organizan y aplicamos esa máxima, me lo mandan al chat que tenemos de WhatsApp y me indican las personas que componen el grupo y el tema que les sea de su interés y así los vamos asignando y ya la otra semana llegamos ya con los temas debidamente especificados y cada grupo con su respectiva investigación, si les parece. Profe, Sí, disculpe. sí. Sí, ¿qué Bueno, dice? no sé en listas cuántos tienen, bueno, cuántos somos, la verdad no tengo idea yo cuántos somos.
en listas, pero La para lista. dividirnos. Ajá, ¿cuántos somos en total de estudiantes? ¿O de cuánto obtienen de preferencia ustedes que fueran los grupos? La lista, don Walter, es de y María José. Están matriculados 26 personas. 26. Sí. Está bien. No sé, don Walter, ¿de cuánto podemos hacer? ¿Cuántos temas teníamos pensados? Yo creo que son como 14, 15. Sí, Supongo se que puede. puede funcionar sobre la base de 2 o 3 alumnos por tema. Perfecto. Me parece perfecto. Entonces, don Walter nos comparte esa lista, ¿verdad? Que sería como un anexo al programa. Y Eso es. las parejas, sean en grupos de 2 o en grupos de 3, nos asignamos el tema de investigación. No sé si tenemos Correcto. alguna duda, alguna otra consulta. Profe, yo tengo un par de consultas. La Sí. primera es, en cuanto a las actividades de mediación, ¿se refieren a quizzes, tareas o a qué se refieren? Es como, y más que todo también las fechas, como para tener presente las fechas en que se van a realizar. En el programa están las fechas de las actividades de mediación. Ah, no, profe, no salen, solo ¿No? salen clase, 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 salen los 3 exámenes y sale la entrega del, ¿cómo se llama eso? De la Sí, sí, sí. investigación. Claro. Ese es el cronograma de Mariano, Ah, que es, perdón. que es Ok, muy, entonces en su muy cronograma escueto. sí viene, don Walter, como para tenerlo en cuenta. Sí. Ok. Sí. Ok, muchas gracias. Muy bien. Tal vez, jóvenes, yo quería como hacerles una reflexión, ¿verdad? Y esto, yo siempre lo he dicho, yo doy clases en la universidad desde el 2014 y como les dije, desde el 2006 estoy ligado a la Universidad de Costa Rica. Don Walter fue mi profesor. Yo entiendo mucho la preocupación tradicional que siempre tienen los estudiantes con las evaluaciones, con las notas, pero más allá de un aspecto cuantitativo, lo que realmente es importante, apasionante e importante de un curso es el aspecto cualitativo. Realmente, yo no sé si don Walter tiene la misma perspectiva mía, pero una nota al final del curso, que yo me gane un 10, que yo me gane un 9,5, que yo me gane un 8, al fin de cuentas yo creo que no es lo verdaderamente importante. El compromiso de nosotros, tanto de profesor Antillón como de mi persona, es que realmente ustedes adquieran conocimiento, de sembrar esas semillas, esa inquietud, esa pasión por el derecho romano. Yo en mis tiempos de estudiante recuerdo a muchas compañeros y compañeras que llevaban notas a 10 corrido y pasaron los años y bueno, Walter que este año cumple 60 años de docencia en la Universidad de Costa Rica, creo que podría dar fe de múltiples ejemplos, ¿verdad? De personas que iban muy bien en la universidad con muy buenas notas y al fin de cuentas tal vez no fructificaron tanto luego cuando salieron de la universidad. Entonces, por eso yo les decía que mi perspectiva educativa y académica no parte tanto de una visión tradicional de esa estructura vertical, profesor, profesora, alumno, sino de una dimensión horizontal. Los más importantes del proceso formativo, académico, educativo son ustedes. Nosotros gravitamos alrededor del estudiante, alrededor de ustedes. Y nuestra preocupación primordial no es que ustedes saquen un 10 o un 95, sino que ustedes aprendan, que se desarrollen, que se formen. Entonces, obviamente vamos a enmendar tal vez esas pequeñas omisiones que tiene el programa en cuanto a las investigaciones y en cuanto a la asignación puntual de las fechas de mediación virtual, pero que lo tengan presente. Aquí estamos para que ustedes aprendan de nosotros y también nosotros aprender de ustedes. Por eso la modalidad que vamos a tener la otra semana y pues un proceso formativo donde vamos a ir de la mano todos caminando para el provecho y bienestar de ustedes como población estudiantil. No sé, don Walter, si quiere agregar algo más o damos por finalizada la clase. Sí, yo creo que conviene en esto tener perspectiva y un poco
un poco de paciencia. El hecho de que nosotros somos dos personas que están coordinando sus esfuerzos para dar una clase de más calidad, también nos somete a algunos problemas porque entre dos personas de pronto puede haber confusiones, ¿no? Yo tenía un programa y Mariano tenía otro. Cada uno de nosotros hizo uno, ¿verdad? Y yo me atuve al de él, que me lo mandó, pero no tenía las mismas cosas que el mío. Entonces yo voy a rescatar el mío y vamos a hacer uno solo, ¿verdad? Y con esa información, entonces vamos a llenar esos vacíos, ¿verdad? Sí, fue una sorpresa, porque en el cronograma yo ponía con cierto detalle, digamos así, algunas cuestiones que en el cronograma Mariano no estaban. Pero bueno, eso es una cosa que podemos arreglar fácilmente. Nada más les pedimos unos días y estará todo arreglado. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay otra cosa, que tenga una buena semana de estudio y nos vemos el próximo lunes. Mariano, mucho gusto. Bueno, hasta luego, Walter, y hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. luego. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Gracias a Hasta luego, los profe, dos. muchas Hasta gracias. luego. Sí, al profe Mariano por la exposición. Muchas gracias.